Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tengo el grandísimo honor de estar aquí con Arturo, que desde mi punto de vista es una de las personas que más saben o más formadas están en cuanto al trabajo y adiestramiento de glúteos. Arturo vive en Alemania y bueno, pues me enteré de que venía a Madrid y no pude pasar la oportunidad de invitarle a grabar un vídeo con él y que nos enseñe algunos de sus trucos para poder potenciar este grupo muscular. Comentar además que Arturo es el creador de la famosa máquina Glute Builder y bueno, pues para mí es un honor gigantesco que esté aquí compartiendo sus conocimientos. Muchísimas gracias. Un placer tener la oportunidad de compartir un ratito contigo. Decirle a la gente que vea este vídeo que si apoya este tipo de vídeos, este tipo de iniciativas, pues que agradecemos un montón su manita arriba y les agradecemos que estén ahí viéndonos y aguantando nuestra chapa. Vamos a ello. ¿Cuáles son las claves de aquellos ejercicios para obtener la máxima tensión mecánica? Son 4. El primero, tenemos que encontrar ejercicios donde el punto de mayor dificultad se encuentre con la cadera extendida. En este caso son cualquier ejercicio que utilizamos un factor de resistencia, un vector de resistencia en este caso antero-posterior, ¿de acuerdo? El ejercicio estrella son los puentes de glúteos y en este caso el hip thrust porque tiene un mayor rango de movimiento. Y es clave porque 1, primer factor, mayor punto de dificultad con la cadera extendida. 2, mantener la rodilla en 90 grados de flexión. Esto lo que hace es que los isquiosurales se encuentren en una posición de insuficiencia activa, es decir, la capacidad de producir extensión de cadera está disminuida. Esto es importante porque normalmente la gente tiene el glúteo dormido y son los isquios, la parte de atrás de la pierna, la parte posterior de la pierna, los que hacen esta función de extensión de cadera. Exacto. Entonces, muchas veces piensan que están trabajando los glúteos y realmente no, son los isquios los que están haciendo esta extensión. Exacto, como mecanismo compensador, digamos. La tercera clave es que sea un movimiento dominante de cadera, es decir, que se produzca una buena flexoextensión de cadera, sin embargo en la rodilla apenas hay movimiento. Exacto, en este patrón es perfecto. Digamos que las claves que reúnen la posibilidad de generar la máxima actividad del glúteo mayor se reúnen con este patrón motor de puente de glúteo o hip thrust. ¿Te parece si analizamos, por ejemplo, los 3 mejores ejercicios que reúnan estas características? De acuerdo. Primero, hip thrust. ¿Vale? Hip thrust, por poner un ejemplo para que la gente lo vea de forma gráfica. Sí. Podemos utilizar una barra, podemos utilizar bandas elásticas, sí. Pero ya que tenemos la barra, pues aprovechamos y la usamos. Perfecto. Las claves técnicas, como ya sabemos, es empujar la barra hacia arriba, no hacia el banco, y en esa posición final mantenerla durante 1 o 2 segundos, realizando la máxima contracción voluntaria posible y en este caso efectuando una retroversión pélvica a la vez que se mantiene el abdomen adentro. En lugar de sacar el pecho. Exacto, si sacamos el pecho lo que se produce es una extensión torácica y como consecuencia generalmente se hace una hiperlordosis lumbar. En este caso al hacer la hiperlordosis lumbar lo normal es que haya una mayor anteversión pélvica y en este caso en esa posición el glúteo no es tan capaz de contraerse y generar fuerza. Este ejercicio se puede hacer en un gimnasio convencional, pues colocando un banco, colocando un tacón, un step, de cualquier forma. Sí, es importante que nos aseguremos de que el banco no se va a ir hacia atrás, idealmente la altura nos debe de permitir mantenernos nuestro cuerpo paralelo al suelo y nada, mantener una buena estabilidad. El segundo ejercicio más interesante para maximizar el trabajo del glúteo mayor es el puente de glúteos, que podría considerarse el hermano menor del hip thrust. Hemos colocado una banda elástica justo debajo de las rodillas que nos va a generar un torque de aducción y lo que queremos es implicar el trabajo del glúteo medio para mantener la linealidad de la rodilla con el tobillo. Eso es punto número 1. Punto número 2, en este caso hemos utilizado una barra como resistencia y el movimiento a nivel técnico es similar al hip thrust. Entonces empujamos, traccionamos desde los talones en este caso hacia arriba y en el punto final mantenemos ese trabajo 1 o 2 segundos con esa retroversión pélvica, abdomen adentro y máxima contracción de los glúteos. Antes de continuar me gustaría recomendarle a la gente que vea este vídeo este otro que ya hice y en el cual comentaba 10 secretos para potenciar lo máximo posible el trabajo de glúteos. En ese otro vídeo pues ya comentaba algún truquito como el de colocar la banda entre las rodillas y bueno, pues yo creo que va a ser bastante interesante. Así que bueno, ¿cuál sería el tercer ejercicio para trabajar los glúteos? La tercera propuesta sería cuádruple hip extension o extensiones de cadera en cuadrupedia. Nos colocamos en posición, vamos a utilizar un componente elástico como resistencia, ponemos la suela justo en el medio y de nuevo máxima extensión de cadera manteniendo la rodilla en 90 grados y focalizando que el lumbar no se arquea. Queremos mantener la neutralidad del raquis. Venga, vamos a jugar con el tempo
para maximizar ese estrés metabólico. Punto de mayor dificultad, cadera extendida, mantenemos un par de segundos. Cuando el movimiento está abajo del todo, apenas estamos tiempo abajo. Importante, mantener 90 grados, error común, extender la rodilla. ¿Vale? Al extender la rodilla, lo único que estamos haciendo es implicar el cuádriceps en el movimiento. Una clave es abdomen adentro, maniobra de Halloween, y esto nos va a facilitar la neutralidad del raquis lumbar. Es un ejercicio que también se puede realizar, por ejemplo, en la máquina Smith Machine o Multipower. Por ejemplo, esto sería incorrecto. Exacto. En este caso es lo que estamos haciendo una compensación y estamos implicando mucho más los erectores espinales en el movimiento. Como muchas veces hemos comentado en este canal, hay 3 variables que son muy importantes para poder conseguir hipertrofia. La primera, ya hemos hablado de ella, la tensión mecánica. Con esos 3 ejercicios que hemos comentado podemos solventarlo perfectamente. La segunda sería el estrés metabólico y la tercera sería el daño muscular. Bien, sabiendo que las más importantes son la tensión mecánica y el estrés metabólico, y que sobre la tensión mecánica ya hemos hablado, ¿qué consejo me darías para poder maximizar este estrés metabólico o esta sensación de quemazón que también pues, juega un papel fundamental en el tema de la hipertrofia? En este caso vamos a hacer hip thrust con una media de repeticiones de 12, 15, incluso un poquito más. Eso es cardio. Eso es cardio para ti, yo lo sé. Pero en este caso va a aumentar mucho el tiempo bajo tensión. Entonces realizamos la técnica correctamente, normal, 10-12 repeticiones. Vamos a hacer unas 5 o 6 de ejemplo. Cuando acabamos el ejercicio, la serie de repeticiones, 12-15, lo que vamos a hacer es quedarnos abajo, flexionamos aún más las rodillas y lo que estamos provocando es una máxima flexión de cadera que va a impedir que la sangre se escape del glúteo. Por lo tanto, esa sensación de quemazón va a ir en aumento, ¿sí? Y segundo, esa pequeña presión que ejecuta la barra sobre tus glúteos va a aumentar aún más esa sensación de quemazón. Es una sensación rara, me dan ganas de aflojar y salir un poquito. Es incluso dolorosa. Idealmente lo que trabajamos es rango medio-alto de repeticiones, 15-20 repeticiones y tiempos un poquito más reducido de descanso donde vamos a efectuar esta técnica. Quiero preguntarte sobre algunas consideraciones, algunos puntos importantes, consejos, secretos para poder potenciar el trabajo de glúteos en ejercicios como por ejemplo la sentadilla. Sí, en primer lugar me gustaría decir que para mí personalmente mi elección es trabajo a una pierna. Ese patrón motor a una pierna va a facilitar el ejercicio, la técnica del ejercicio, manteniendo un raquis lumbar siempre neutro. Y otra cosa importante es que también el glúteo medio trabaja más para estabilizar el movimiento. A una pierna hace referencia a que en lugar de que trabajemos con una barra directamente de forma bilateral, exacto, pues por ejemplo hagamos trabajo de sentadilla búlgara. Exacto. O por ejemplo peso muerto unilateral. Sí, o tijeras, cajón arriba, cualquier variante de ese patrón de movimiento de sentadilla. Perfecto. 4 claves fundamentales para hacer que un patrón de sentadilla se convierta en un patrón un poquito más dominante de cadera y se maximice el trabajo de glúteo. ¿Vale? Primero, mantener siempre la verticalidad de la tibia, tanto la fase concéntrica como excéntrica. Lo normal a 2 piernas es que la tibia pase por delante de la puntura del pie. Exacto. Tengamos una correcta verticalidad, como ya expliqué en este vídeo. Exacto. Bien. ¿Tú propones? Yo propongo una buena distancia entre ambas piernas. Sí. Vale, entonces pierna un poquito más hacia adelante. Perfecto. Y ahora, tenemos esta referencia, que en este caso es una referencia táctil, en la cual mientras hacemos la flexo-extensión de cadera, nunca vamos a traccionar o a empujar la rodilla hacia adelante. Para eso, David ya está haciendo el segundo aspecto o clave fundamental para maximizar ese trabajo de glúteos, que es una inclinación ligera del tronco hacia adelante. Eso va a hacer que se implique mucho más la cadera. Estamos convirtiendo el patrón en más dominante de cadera y él, como muy bien está haciendo, aunque el tronco está inclinado hacia adelante, sigue manteniendo la neutralidad del raquis lumbar. ¿De acuerdo? 2 puntos más nos quedan. Uno es la intencionalidad, es decir, queremos tener esa conexión mente-músculo para hacer que el trabajo venga del glúteo. Y el último de todos es hacer un hip drive o empuje de cadera. Queremos empujar, en este caso, hacia arriba. Exacto. Importante, a la vez que empujamos, el cuerpo sube paralelamente con nosotros. Si no, nos lo convertiríamos, digamos, en un good morning. Si levantamos la cadera y tu tronco va hacia adelante, sería como un good morning. Además, un punto bastante importante que yo creo que podemos destacar, consistiría en añadir una carga en el lado contralateral
a la pierna que está adelantada. Es Sí. decir, por ejemplo, en lugar de coger una mancuerna con ambas manos o colocar una barra directamente en el trapecio, colocar una mancuerna en la mano contraria, la pierna adelantada, para maximizar la activación del glúteo medio. Exacto. Bueno, compañeros, esto es todo lo que queríamos comentar en cuanto al trabajo de glúteo, en cuanto a estos consejos o secretos que vienen de la mano de uno de los mejores. Y nada, pues esperamos que os haya gustado y que si así es, pues dejéis vuestra manita arriba, que siempre se valora un montón y es muy motivante. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. I'm singing